Mesa 7. Cuando alguien ve lo que el amor no ve. Ella se despertó temprano aquella mañana, más temprano de lo necesario. El sol ni siquiera había calentado la cerámica fría de la cocina cuando ya estaba sentada a la mesa, con la taza de café tibio entre las manos y la radio encendida en voz baja, llenando el silencio con un programa antiguo que hablaba de noticias del campo. Era su cumpleaños, 78 años. No esperaba fiesta, ni pastel, ni un feliz cumpleaños cantado. Hacía tiempo que no esperaba nada. Pero aquella mañana había ocurrido algo diferente. Su hija le envió un mensaje, corto, sin emojis, sin preguntas. ¿Almorzamos hoy? Solo eso. Aún así, su corazón se aceleró. Era algo. Se levantó con calma, fue al dormitorio y escogió con esmero su blusa azul de tela ligera, que solía usar únicamente en fechas especiales. Se puso perfume en las muñecas, se arregló el cabello con el cepillo viejo y se colocó sus aretes de perla falsos, que guardaba desde los tiempos en que ser madre era su función principal, y ser olvidada, un miedo que no cabía en voz alta. Llegó al restaurante 15 minutos antes. Se sentó en un banco junto a la entrada, acomodándose discretamente la falda sobre las rodillas. Observaba cómo la gente entraba siempre de dos en dos o en grupo. Reían, hablaban en voz alta, se tomaban fotos. Ella, en silencio, apretaba la correa de su bolso en el regazo, intentando contener los nervios que mezclaban expectativa y cautela. Cuando vio a su hija entrar, se puso de pie de inmediato, con una sonrisa amable y los ojos vidriosos. La hija le hizo un gesto con medio sonrisa y dijo: «Hola, mamá», como quien cumple un trámite. No hubo abrazo, ni pregunta por el día, ni comentario sobre el cumpleaños. Solo una mirada rápida al reloj y un «¿entramos?». Se sentaron junto a la ventana. La mesa puesta con servilletas dobladas en forma de abanico y cubiertos pesados que sonaban al moverlos. La hija sacó el celular del bolsillo y lo depositó sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. Estaba conectada a otro mundo. Entonces la señora miró a su alrededor, sonrió al camarero y dijo que era un día especial. Pero nadie allí parecía saberlo, ni siquiera quien la había traído. El menú era extenso, repleto de nombres que parecían más pistas de crucigrama que comida de verdad. La hija casi no miró. Pidió de inmediato lo de siempre, sin preguntar siquiera si a su madre le ayudaría. La señora intentó seguirle el paso, pero la letra pequeña y los nombres extranjeros la confundían. Señaló un plato cualquiera y dijo: «Este me parece bien», solo para no interferir. Intentó iniciar una conversación. Habló del clima, del vestido que vio en un escaparate camino al restaurante, de cómo la ciudad estaba más calurosa de lo habitual. La hija contestó con «Ajá, sí, ya veo». En ningún momento levantó la mirada del celular. Enviaba audios, reía de vez en cuando, como si almorzara en un lugar completamente distinto. La señora recordó entonces la infancia de su hija, cuánto le gustaba jugar a la casita, el día que se cayó y se fracturó la barbilla. Esperaba que con eso su hija sonriera, pero la respuesta fue seca. «Ya te dije que no me gusta recordar eso, mamá». Y el silencio cayó entre ambas como un mantel que nadie quería estirar. Cuando llegaron los platos, el camarero anunció cada uno como si presentara una obra de arte. La señora agradeció con delicadeza. Empezó a comer despacio, cortando bocados diminutos, tratando de saborear, aunque el nudo en la garganta ahogara el gusto. Frente a ella, su hija comía rápido, aún con el celular en la mano, como contando los minutos para terminar aquello. A su alrededor, otras mesas vibraban de vida. Risas, brindis, niños tirando servilletas, padres fingiendo regaños. Ella lo observaba todo en silencio, intentando convencerse de que el gesto de su hija era algo bueno. Trataba de justificar la prisa, el desinterés, como quien protege, aunque duela.
En cierto momento ofreció un bocado de postre que compartían. La hija lo rechazó sin mirar. Entonces la señora dejó el tenedor a un lado, miró su plato y pensó en cuántas veces, a lo largo de los años, había disimulado su dolor para no preocupar a los demás. Y allí estaba otra. A unos metros, sentado solo en la mesa 7, un hombre observaba la escena con ojos atentos. No era un espía, ni un simple curioso. Era alguien que sabía ver lo que la mayoría fingía no notar. Llevaba una camisa clara de lino bien planchada, un reloj discreto en la muñeca y ojos profundos, de quien ha visto mucho más de lo que deja entrever. Frente a él, un plato intacto y una copa de agua. No miraba el celular, no hojeaba el periódico junto a la servilleta. Sus ojos estaban puestos en esa mesa, en esa señora, en aquel sutil bochorno que nadie parecía percibir. Notaba todo, cómo ella recolocaba la blusa con suavidad antes de hablar, cómo sonreía para ocultar los silencios, cómo se encorvaba para parecer más pequeña, menos molesta, y también notaba a la hija. Esa frialdad en los gestos, esa prisa en la mirada, ese incómodo impacientarse de quien preferiría estar en otro lugar. Aquella escena dolía más que cualquier discusión. Era abandono sin gritos, desdén sin insultos. Era el amor que dejó de mirar. El hombre no sabía el nombre de la señora ni el motivo del almuerzo. Podría ser un cumpleaños, un almuerzo por el Día de la Madre, o una simple visita de calendario. Pero sabía, con absoluta certeza, lo que veía. A una mujer que había esperado aquel momento más de lo que merecía, y que aún así trataba de conservar su dignidad, de mantener la compostura ante quien la trataba sin el respeto de antaño. Algo en esa imagen le llegó al alma, tal vez porque le recordaba demasiado a la última vez que vio a su propia madre. Ella también le había ocultado la soledad tras una sonrisa. También le había dicho, «Está todo bien», aun cuando sus ojos suplicaban compañía. Él parpadeó despacio, apartó la mirada un segundo para contener el recuerdo y, al volver a mirar la mesa de ambas, vio a la señora limpiarse discretamente las comisuras de los ojos con la servilleta, como quien solo esconde la punta de la pena. Discreta, silenciosa, invisible. Se volteó hacia el camarero, levantó un dedo con cortesía y pidió la cuenta. Cuando el mesero acudió, él se inclinó apenas. Habló algo en voz baja, señalando con la barbilla la mesa vecina. El camarero asintió con leve sorpresa, pero no preguntó nada. Entonces el hombre sacó la cartera, entregó algunos billetes, pagó con calma y dejó una propina generosa doblada junto al vaso. Luego, del bolsillo interno de su saco, sacó un bolígrafo azul cualquiera y pidió un trozo de papel. El camarero le alcanzó el reverso de un recibo y él escribió con letra firme, pero algo temblorosa. Doblando el papel con cuidado, lo dejó bajo el plato de la señora mientras ella intentaba conversar en baja voz con la hija. Un recuerdo de la escuela antigua, un gesto por conectar. Sin que lo notara, el hombre se puso de pie y se marchó. Ni siquiera miró atrás. Sabía que aquel acto no necesitaba reconocimiento. Era cosa suya y de esa mujer, y de la madre que él no tuvo tiempo de ver. Cuando terminó el almuerzo, la señora buscó en su bolso. Quiso sacar la cartera con las manos temblorosas. «Deja que yo pague», dijo la hija impaciente. «Solo quiero el postre», insistió la madre, con ese tono tan amable que más pedía permiso que ofrecía algo. El camarero se acercó antes de que decidieran nada. «Disculpen, la cuenta ya fue pagada». Ambas se miraron desconcertadas. «Mesa 7», añadió, dejando el papel doblado sobre la mesa, como quien entrega una flor. La hija cogió el papel, pero fue la señora quien lo desplegó. Leyó en silencio. «Me recordaste a mi madre. Gracias por hacerme recordarla hoy. Mesa 7». Sin firma, sin explicación. Ella leyó de nuevo, y otra vez.
La hija frunció el ceño, molesta por aquel gesto tan extraño, y preguntó, ¿quién era? Pero la señora no respondió. Se quedó allí, con el papel en las manos, sintiendo el peso de aquella nota que sin decir mucho lo decía todo. Guardó el billete con el mismo cuidado con que guardaría una carta de amor. Lo metió en el pequeño bolso de cremallera desvencijado y respiró hondo. Su rostro seguía mostrando la misma sonrisa discreta, pero sus ojos ahora brillaban de una forma distinta. Por primera vez en el día, se sintió vista, que alguien la vio, no por obligación, ni con pesar, ni como pasado, sino como presencia. La hija, ya de pie, revisaba de nuevo el celular. ¿Nos vamos?, preguntó sin haber percibido nada. La señora se levantó despacio, apoyándose en el respaldo de la silla. Miró por última vez la mesa 7, ahora vacía, y pensó si tendría la oportunidad de dar las gracias. Pero no hacía falta. Sabía que ese gesto brotó de un lugar que no exigía respuesta. Venía de un corazón que entendió, sin conocerla, lo que era ser olvidada en el propio día. Al salir, pasó junto a parejas enamoradas, padres con niños en ambiente festivo, camareros recogiendo platos y riendo entre ellos. La vida ocurría a su alrededor, como un filme acelerado, pero en su interior todo transcurría despacio, a la vez con peso y ligereza. La hija iba adelante, tecleando sin pausa, quejándose del tráfico y de lo ajetreado del día. La señora cerraba el paso, dejando que el sol le rozara el rostro por primera vez aquella tarde. Afuera, el mundo seguía igual, pero ella ya no. En lo profundo de su bolso, junto con la cartera, las llaves y los pañuelos, guardaba un papel que valía más que cualquier regalo. Una nota sencilla, de alguien que vio lo que el amor dejó de ver, y eso fue suficiente. En el asiento trasero del coche, mientras la hija conducía hablando por teléfono con alguien del trabajo, la señora miraba por la ventanilla. Las calles pasaban como en una película, pero ella no veía coches ni escaparates. Veía recuerdos. Pensó en la infancia de su hija, en los cumpleaños que preparó sola, en los vestidos cosidos a mano, en las noches que se saltaba la cena para que quedara algo para el almuerzo escolar. Pensó también en cómo el tiempo lo transforma todo, el cuerpo, las conversaciones, las prioridades. Pero no cambia una cosa, el deseo de ser reconocida, de ser vista, de sentir que tu presencia sigue teniendo valor. El papel reposaba en su mano con firmeza y ella lo apretaba de vez en cuando, como quien sujeta la última flor del jardín. Aquella tarde habría sido otro episodio más, olvidado, pero un gesto de un desconocido le devolvió algo que creía perdido, la sensación de ser querida, incluso por alguien a quien no debía amor alguno. Llegaron a casa. La hija le dio un beso apresurado en la frente, dijo «hasta la próxima semana» y volvió a subirse al coche, ya escribiendo algo en el celular antes de arrancar. La señora se quedó allí, parada en la verja, con el bolso cruzado al hombro y el papel aún en la mano. Entró despacio. Se quitó los zapatos, colgó la blusa en el respaldo de una silla y puso agua a hervir. La casa estaba en silencio como siempre, pero algo había cambiado en el ambiente. Un aroma sutil a café mezclado con dignidad. Se sentó en la mesa de la cocina, sacó el papel de nuevo y lo leyó por cuarta vez. Después se levantó, fue a la estantería donde guardaba sus pocas cosas queridas y entre una foto antigua y un angelito de porcelana dejó el papel en pie, bien visible. No necesitaba explicarlo. Era el regalo que no vino de su hija, pero que llegó como el más merecido de los cumpleaños. En los días siguientes se despertó más temprano que de costumbre, no por esperar una llamada ni por ansiedad, sino porque, de alguna forma, esa pequeña llama encendida en el restaurante seguía iluminando sus pasos. Pasaba los dedos por el papel como quien acaricia un buen recuerdo. Algunas vecinas notaron el cambio. Decían que ella tenía otra luz en el rostro,
que su sonrisa estaba más firme. Ella no contaba lo sucedido, solo sonreía, como quien guarda un bello secreto. Era su historia, un detalle minúsculo para el mundo, pero gigantesco para el alma. A veces se sentaba sola en el sofá y pensaba en ese hombre, en su manera contenida, en la mirada atenta, en la decisión de actuar sin pedir permiso. Nunca supo su nombre, nunca supo de dónde vino, pero sabía con toda certeza que ese gesto había cambiado el rumbo de su día, y tal vez de su vida. Ya no vio a su hija durante un tiempo. Los días volvieron a ser silenciosos. El teléfono permanecía mudo, pero algo había cambiado en su interior. La espera dejó de ser desesperanza. El abandono dejó de doler igual, porque ahora sabía que era posible ser vista, que su presencia había dejado huella en alguien y que, en medio de un restaurante impersonal e indiferente, alguien eligió reconocer su humanidad. Años después, el papel seguía allí, amarillento por el tiempo, firme como un buen recuerdo, y de vez en cuando lo releía, no para rememorar lo que faltó, sino para celebrar lo que finalmente llegó, aunque solo hubiera sido por un instante, aunque hubiera sido de un extraño, porque al fin bastó aquel gesto en la mesa 7 para que ella nunca más se sintiera invisible. ¿Has vivido alguna vez un momento así? Un encuentro inesperado, una palabra en el momento justo, un gesto que te salvó sin que nadie lo notara. Cuéntalo en los comentarios. Tu historia puede inspirar a alguien, tal como la de esta señora inspiró a tantos. Si esta historia te conmovió, dale me gusta. Compártela con quien necesite escucharla hoy y suscríbete al canal para no perderte las próximas. Aquí contamos historias reales, de esas que nos recuerdan que aún existe empatía, coraje y nuevos comienzos.